Gracias por acompañarnos nuevamente en este segmento para ustedes. Te escuchamos. Creo yo que es importante que dejemos claro que como padres, una de las metas más importantes que nos tenemos que plantear es siempre ser ese lugar seguro al que nuestros hijos puedan acudir cuando se sientan inseguros, cuando se sientan débiles, cuando se sientan vulnerados. Siempre el saber que cuentan con sus padres para poder hablar sobre cualquier situación, por muy incómoda que sea. Con esto también quiero aclarar que no estamos juzgando a ningún padre que lamentablemente haya vivido la triste situación de que su hijo haya sido abusado por un pariente. En este caso estamos hablando de un padrastro, pero no necesariamente sabemos que lamentablemente en el país se reportan abusos por parte de abuelos, por parte de los mismos padres. Pero es importante también que los niños tengan la confianza con su madre o con su padre o algún familiar para poder acudir a ellos y buscar ayuda y frenar sobre todo este tipo de abusos que en muchos casos ocurren por años y años y los niños no saben a quién recurrir para poder conseguir ese auxilio que tanto necesitan. Tenemos a la especialista Blanca Pérez que nos acompaña hoy para poder conversar y ella desde el punto de vista profesional nos puede aconsejar de qué manera no solo podemos tratar luego de que pasó una tragedia, sino sobre todo, y lo que creo yo que es más importante, cómo prevenirla. Licenciada, muchas gracias por estar con nosotros en las mañanas del 5 y acompañarnos con este tema tan delicado y sobre todo tan serio porque, pues lo mencionábamos, es algo muy difícil. Cualquier persona que sea forzada a hacer algo que no quiere, pues es un proceso doloroso, pero también creo yo que el dolor es todavía más fuerte cuando una niña o un niño acude a su madre o a su padre en busca de ayuda, diciéndole que fue vulnerada por cierta persona y que no reciba el apoyo que necesita por parte de sus papás. Qué importante es que haya muy buena comunicación, confianza y sobre todo seguridad para tener una buena relación sana con sus hijos y que no quede ninguna duda de que cuando ellos anuncien o denuncien este tipo de cosas, siempre tengan el apoyo de sus padres. Licenciada, es un gusto tenerla con nosotros. Gracias, un placer también estar nuevamente con ustedes, la familia del 5, que ya es mi familia, ¿verdad? Así que lo que usted acaba de decir es importante. Cuando la niña o el niño va y le dice a la persona que es su lugar seguro, mire qué linda esa frase, es el lugar seguro que son los padres, y va y le dice, me tocó, me mira de tal forma o me rozó, es importante decirles esto. Las estadísticas nos dicen que cuando una niña o un joven habla de eso, es muy mínimo las veces que han mentido, porque sí hay casos, pero eso es básicamente mínimo. La mayoría de veces y en su gran porcentaje son verdad. Entonces eso es importante que los padres lo sepan, ¿verdad? Es muy difícil mentir en ese tema porque es tan delicado y tan privado que difícilmente un joven o una niña va a poder inventar algo así. Más poder decirle a los padres, ¿verdad? Y a las madres de familia que tienen que estar atentos a cualquier señal. Antes de que un niño se sienta violentado, hay señales, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ser muy persicaz, muy detallistas en las miradas que nuestros hijos o nuestras niñas reciben, en la forma de caricias, los abrazos, aún los familiares cercanos, ¿verdad? Si es una niña, con los tíos, con los abuelos. Entonces hay que tener ese cuidado, hay que educarnos también de qué formas, cuáles son los parámetros que nosotros como padres ponemos ante nuestra familia y exponemos a nuestros hijos. Y no significa que usted no ame a sus familiares, no significa que no sea una familia unida, sino que los límites nos sirven para cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Eso es importante. Y mire qué importante que lo menciona, porque en cosas tan sencillas como lo que hemos hecho por costumbre siempre, y es que como adultos a veces forzamos a que un niño abrace a un adulto o que le dé un beso a un adulto, aunque el niño no quiera, y desde ahí estamos cometiendo un error, siento yo, licenciada, porque le estamos enseñando que aunque él no esté a gusto haciéndolo, tiene que hacerlo, y esto de alguna manera pues puede afectar al momento en el que alguien quiera forzarlo a hacer algo que no quiere. Excelente punto, me encanta. Nosotros por cultura, ¿verdad? Vaya, salude.
Y no es que esté mal, no vamos a satanizar eso, pero tenemos que aprender que el lazo afectivo se construye. Puede ser un abuelo, puede ser un tío, puede ser una familia muy cercana, consanguínea, pero más sin embargo lejana en las relaciones personales del niño. Es decir, no lo veo todos los días, Sí. de hecho no lo conozco. Entonces las relaciones se construyen partiendo de eso, la intimidad para abrazar a alguien. Acordémonos que el dar un abrazo implica la intervención de mi espacio más íntimo, ¿verdad? De mi espacio. Entonces, cuando yo abrazo, yo estoy trayendo a alguien o a la persona específicamente a lo más íntimo que es mi cuerpo, Claro. es la cercanía de mi cuerpo. Entonces, debemos aprender eso para poder entender cuando el niño, por pena, ¿verdad? Por pena o porque sencillamente no se siente a gusto abrazando o saludando a alguien de manera muy cariñosa, vamos a poner muy cercana. Entonces debemos aprender eso por una parte. Y número dos, en las personas que ya están, ¿verdad? Conviviendo en una familia extensa, que está madre, padre, tíos, abuelos y toda la familia, ¿verdad? Entonces debemos de tener límites, debemos de poner nosotros como padres cuáles son las cosas que sí se pueden hacer y cuáles no podemos hacer. Como una de ellas muy típica es que a las niñas pequeñas, a Claro. las bebés o niñas más grandecitas, es que los varones de la familia no se las sienten en las piernas, por ejemplo. Sí. No, y Excepto su papá. qué importante, licenciada, es establecer estos parámetros y sobre todo empoderar a los niños con su cuerpo, que es, no pueden acercarlos o si ellos no lo permiten, nadie puede estar cerca de ellos. Tenemos varios mensajes a través de las redes sociales, nos dicen lo siguiente: buenos días, mañana del 5. Quisiera contarles que fui tocada y dañada por mi padrastro. Mi papá murió y quedé sola junto a mi mamá. Mi mamá se iba a trabajar y mi hermano y yo nos quedábamos con mi padrastro y él, al estar solo, siempre me tocaba. Le conté a mi mamá, pero nunca me creyó. Como madre, sinceramente, me duele y obviamente me parece inconcebible que una hija vaya a estar en una situación como esta y que lo que vaya a encontrar de mi lado sea el no creerle o darle prioridad a otras cosas. Qué importante es la comunicación entre nuestros hijos, pero ya vamos a seguir ahondando sobre esto. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. Mañaneros, gracias por seguir con nosotros. Abordamos un tema pues sumamente delicado en Te Escuchamos y es, por ejemplo, cuando sucede este abuso por parte de un familiar. Particularmente, pues el tema es, pues mi padrastro me toca y mi mamá no me cree. En este caso es como, por ejemplo, que se pone en duda la credibilidad del testimonio de la persona que está sufriendo precisamente el acoso y no hallamos o no encuentra precisamente a quién acudir. Es un tema muy delicado porque, como lo hemos dicho a través del programa y cuando se inició el segmento, es que pues muchas veces sucede en muchas familias de nuestro país y lamentablemente pasa por desapercibido, Lore. Y fíjate, David, que muchas veces la familia prefiere no tocar estos temas y dejarlos ahí como que no está pasando nada o en el anonimato o haciéndose pues de la vista así como decimos, como que no está pasando nada. Y es necesario alzar nuestras voces, sobre todo estamos hablando de temas de que la seguridad, vulnerabilidad de niños y niñas está de por medio. Por lo tanto, esto sí es urgente y muy, muy importante. Vamos a atender la llamada, ya está en línea una mañanera que de manera anónima nos va a contar su experiencia o va a aportar a este tema. Muy buenos días, te escuchamos. Y le baja el volumen a su televisor, por favor, para que podamos escucharle bien. Está bien. Te escuchamos. Muy buenos días, le escuchamos. Sí, sí que yo fui violada también por un cuñado. Por un cuñado fui violada a los 12 años. Y mi hermana, ella no creía que sí, dice que vos le coqueteabas, dice a mi esposo. Y yo era una niña de 12 años. Yo no sabía pues lo que era el peligro, porque antes los padres de nosotros, ellos no nos decían el peligro, ¿va?
Mi hermana decía que me iba a matar porque decía ella que yo le había quitado el marido. Y también yo no me confío de los abuelos también, porque también mi abuelo quiso también violarme, mi abuelo, y yo me escapé las garras de mi abuelo. Y yo le conté a mi mamá que mi abuelo me quería también, pero yo no confío en los abuelos, no confío tampoco ni en los papás tampoco, porque hay padres, yo he escuchado que padres que violan a sus hijas, padres y padrastros también. Yo no confío en ningún padrastro y en ningún cuñado. Pero mi papá lo metió preso, mi papá. Yo quedé traumada, pues, quedé traumada. Yo le decía, mamá, mamá, y viene encima ese hombre de mi mamá. Me llevaron a donde un psicólogo, estuve en tratamiento. Yo no puedo ver noticias así que violan niñas, me parece que soy yo. O sea, para mí ha sido triste pagar por eso. Y me decía él, si vos decís, yo te voy a matar. Me decía, cada vez que yo iba a decir, él me enseñaba el cuchillo. Claro. Y como uno es hipote nervioso, nervioso. Y ¿qué te pasa, mamá? Yo no comía y no comía hasta que por fin me sacaron la verdad. No, le digo yo, ese señor me violó, ese señor, y ya se formó el relajo, ¿no? Pues va a ir preso, porque en aquel tiempo eran duras las leyes que violaba. Hoy las leyes, hoy no, pero en el tiempo, no. Este tiempo no, las leyes no aplican al violador, no le aplican a la ley como debe de ser, como antes. El señor estuvo preso más de 10 años por la violación que él me hizo. Ahora yo no confío en ningún cuñado y ningún padre. Bueno, mi padre es un señor lindo, muy respetuoso, lo respetaba mucho, y entonces el papá le no se vaya a desgraciar la vida con ese hombre, papá, le métanlo preso, y es todo, papá, porque hay padres que son muy respetuosos con sus hijos. Porque mi papá... Bueno, muchísimas gracias por su testimonio, de verdad. Pues hay mucha tela en este testimonio realmente para informar, Loren, y es importante recordar lo esencial que es la educación hacia los hijos, por ejemplo, para poder expresar cuando se está sufriendo de un abuso. Qué interesante también lo que menciona sobre que en lugar de que el papá entró en una enemistad con esta persona, aplicaron la ley. Sin embargo, pues también es importante mencionarlo que si no se tiene el testimonio, pues difícilmente también las leyes pueden hacer algo, Loren. Miren, hay tantas cosas de qué hablar sobre este testimonio y tantos como puntos importantes a destacar. Digamos, ella, la víctima, se sentía amenazada, no hablaba, no comía, se sentía triste, y esto... Papás, abran los ojos y vean qué está sucediendo con sus hijos. Hay que cuidarlos, hay que creerles a ellos. Realmente es una situación súper lamentable. Condenamos a estas personas que están haciéndole daño a estos seres tan inocentes. Vamos a seguir hablando de este tema. Es momento de irnos a una pausa, pero usted no le cambie, que ya regresamos con nuestro segmento Te Escuchamos. Continuamos con Te Escuchamos. Mi padrastro me toca, pero mi mamá no me cree. Con esto no queremos satanizar también la figura de los padrastros en la familia, porque no todos son iguales y hay padrastros que también han representado de verdad la crianza amorosa de un padre en muchos niños. Es importante también aclarar esto, pero también queremos enfocarnos en no cegarnos como mujeres. Se lo dice una madre que tiene pues una hija con un esposo que no es su padre, y por esto es importante la comunicación y enfatizamos en eso, que si algo pasara realmente sería fundamental que mi hija pudiera tener la confianza conmigo. Licenciada, nos gustaría pues ya cerrar este tema y sus comentarios en el tema general en relación a esta situación.
Ok, número uno, decirles que las estadísticas están bien claras a donde nos especifican que las violaciones siempre son por parte de una persona muy cercana a la familia. Entonces, si esto es las estadísticas, tenemos que estar entendidas todas de que debemos de cuidar desde el ámbito familiar hasta el ámbito más íntimo entre amigos y otros familiares cercanos a nuestros hijos. Y número dos, también es importante recopilar algo que dijo el presentador anterior, me encantó, es que debemos de enseñarle a nuestros hijos la capacidad de poder expresar sus sentimientos. Entonces, al poder enseñarles que deben de confiar, ¿verdad? Sea algo positivo o algo negativo, pero confiar, eso es una base muy importante que debemos de aprender nosotros como padres a poder fomentar la comunicación efectiva entre los hijos. Entonces, una vez que nosotros hemos enseñado y que hemos practicado la comunicación asertiva con nuestros hijos, también esperemos que ellos tengan esa confianza. Lamentablemente lo que decíamos, le digo pero no me cree. Entonces es importante también que tengamos otras figuras de confianza. Si mamá no va a creer, siempre hay una tía muy cercana, una abuela, una maestra, porque aquí los maestros son fundamentales. Uno de los casos que pueden expresar, mejor dicho, en estos casos son los maestros, Claro. los consejeros, el maestro de clase, siempre como son figuras muy cercanas a nuestros hijos, entonces, por ende, ellos también fungen una labor muy importante en cuanto a la comunicación. Así que decirles, ¿verdad?, que pongan mucho ojo a las señales. Ella, la persona que hablaba, decía, hay señales físicas, quita el sueño, empiezan a dejar de comer, se ven El cambio en general, ¿verdad, licenciada? Sí. cambios en sus rutinas, Claro. es importante que los mantengamos. Le agradecemos muchísimo, licenciada, por siempre su disponibilidad para con las mañanas del 5 y poder ayudar a tantas personas que reciben esta consulta gratis a través de todos sus conocimientos. Le agradecemos de verdad nuevamente por estar con nosotros. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en Te Escuchamos. Así que mucha comunicación con sus hijos. Recuérdenle siempre que pueden hablar con ellos, que ellos se sientan seguros con ustedes. Y si ya vivieron una situación tan terrible como esta, pues a buscar ayuda psicológica y apoyar a su hijo, sobre todo para poder salir de esta pesadilla. Con esto nos vamos a una breve pausa comercial. Ya regresamos con más.